Bueno, ¿qué vimos la ocasión anterior? Eh, Fernando Hernández. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fernando. Pues bueno, los temas que se abordaron en la clase pasada fue pues más o menos tratar de asentar ya de una manera más clara el papel que juega lo falso dentro de la verdad. Y lo que yo puedo rescatar es justamente la esencialidad que comparten lo verdadero y lo falso en el progreso del conocimiento. Sobre todo en la parte de la desigualdad y la desigualdad como esta parte negativa del pensamiento que se vuelve a final de cuentas su motor y es lo que hace que siga este camino infinito del conocer. Se presenta como como su identidad y a la vez como su diferencia. Entonces, esta parte del cambio puede concebirse como pues sí, el propio progreso del pensamiento. Eh, con base en esto, eh, vimos lo que significa la verdad para Hegel, la verdad filosófica que se distancia de la verdad cotidiana, que podría mm, decirse que es una relación de proposición con el objeto externo, como una manera como a la manera de verlo de la lógica tradicional. Y para Hegel es justo la conciliación entre el pensamiento, lo que es pensado, y el pensamiento consigo mismo. Entonces, en ese proceso es como se descubre que la verdad es una forma sistemática y no un método, a diferencia de la concepción filosófica que iniciaba en la modernidad. Y pues justamente esto conlleva a cierto distanciamiento que tiene Hegel de el pensamiento matemático como apoyo para la filosofía. Eh, Justamente en este hecho de que la matemática toma al objeto como algo externo y no lo ve en su despliegue, sino únicamente lo adapta a axiomas y lo reduce a materia o por ejemplo, magnitudes. Entonces, prácticamente lo que Hegel dice es que de lo que se trata también la filosofía especulativa es el hecho de la génesis conceptual y justamente esta génesis representa la propia génesis de la reconstrucción del objeto que se está conociendo. Y eso es creo que lo que podría aportar. Gracias, Fernando. Muy bien. Montserrat, ¿cómo comprendiste esa relación de lo verdadero y lo falso en Hegel? Buenos días, profesor. Buenos días, Montserrat. Pues primero que nada, se habla sobre lo verdadero y lo falso, pero digamos que tiene que haber una conciliación, como bien comentaban, y debe de haber una diferencia, la diferencia entre lo que se piensa, pero también debe de ser considerado que lo que pensamos como verdadero sea intangible y no podría haber una desigualdad, no al revés, sin una desigualdad no podría haber un conocimiento. ¿Hasta ahí llegas, Montserrat? Sí, ¿podría explicar un poquito mejor eso, por favor, profesor? Vamos a ver si en el curso de la sesión de hoy, Montserrat. Iván, Gracias. la misma pregunta. ¿Cómo comprendiste la relación verdadero-falso en Hegel? Y a ver si podemos ayudar a Montserrat, todos. No sirve su micrófono. Sara Carreto, tú querías hablar. Sí, profe, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Me pueden avisar si se me corta? Es que creo que mi internet está muy inestable. Bueno, yo entendí la relación de lo verdadero y lo falso como, pues justamente esta actividad de, pues,
bueno, que lo entendí mejor con, pues, que la sustancia contiene, pues, en sí su autodiferenciación y, pues, cuando justamente está en ese proceso y encuentra una reconciliación que es como, a mi parecer, lo que podríamos llamar lo verdadero, es decir, como lo que se piensa con la esencia de lo, pues, pensado. Entonces, al ser así, pues, inmediatamente, pues, tiene esta sensación de volverse a, pues, autoseparar, porque como justamente al llegar a esa verdad podemos entenderlo como el límite, entonces creo que por eso vuelve a aparecer pues, esta desigualdad, ¿no? Que es para que, pues, podamos ir venciendo ese límite al que hemos llegado, de donde aparece, pues, la identidad y la existencia como unidad, y que, bueno, queremos irla, pues, superando, y que por eso es, pues, infinito este proceso de tanto de la verdad como el conocimiento. Y que, bueno, lo falso tiene que ser forzosamente parte de lo verdadero, porque, pues, es un momento del proceso para llegar, pues, a la verdad, ¿no? Entonces, como justamente es un proceso, si los viéramos de alguna forma tal cual separados, pues estaríamos viendo de alguna forma solo como un conocimiento parcial, y no estaríamos, eh, pues no estaríamos dentro de este círculo de llegar a lo verdadero y de nuevo encontrar más bien de nuevo de crear esta autodiferenciación para, pues, ir eliminando ese límite, ¿no? Bueno, en general yo entendí así pues, la diferencia de lo falso a lo verdadero, lo falso y lo verdadero, perdón. Gracias, Sara. André, ¿tú quieres participar? Sí, bueno, de acuerdo con lo que dijo la compañera, claro, es justo, de hecho, usted empalmó, o sea, en este pasaje de la relación de verdadero y lo falso, ¿no? Justamente esta desigualdad entre la conciencia y la sustancia que se tiene como objeto es más bien lo negativo, ¿no? Lo negativo que impulsa constantemente a una reconciliación, ¿no? Y como me parece que mencionó justo en apuntes anteriores a la clase, esta autodiferenciación, digo, esta negatividad o este límite, claro, este es también el límite, ¿no? Que después de la reconciliación sigue impulsando a la sustancia, ¿no? Y en ese sentido, el conocimiento es infinito, ¿no? Y la sustancia se define a la vez como identidad y diferencia, ¿no? Y claro que o sea, el hecho de que haya un conocimiento falso es más bien un apuntar, o sea, es conocimiento, porque sea falso no significa que no lo sea, ¿no? Se decía pues que son verdaderas ideas, pero que no son ideas que se puedan decir de ellas que son verdaderas, ¿no? O que tengan un contenido verdadero, ¿no? En el sentido de que una idea propiamente verdadera es una idea que se sabe a sí misma, ¿no? Como una sustancia que tiene conciencia de sí. Y justamente me parece que ahí es en lo que de repente faltó hacer énfasis, es que si bien se sabe o sea, se puede saber algo falsamente, eso no significa que lo falso sea parte constitutiva de la verdad, ¿no? Es parte del proceso para llegar a la verdad, porque, o sea, uno no se encuentra desde ya como, o teniendo a la mano ya lo verdadero, ¿no? Como de repente podría definirlo posteriormente, bueno, en el orden de exposición de Hegel, ¿no? Hablando del dogmatismo, ¿no? De que supuestamente, pues, la verdad se contiene en una proposición, ¿no? O sea, Hegel ya nos ha mostrado que la verdad es este movimiento del pensamiento que va criticando la inmediatez de las cosas y de las categorías, ¿no? Y por eso mismo lo falso es en cierta forma constitutivo de este proceso de conocimiento. Sin embargo, eh, o sea, lo verdadero, propiamente dicho, no tiene, o sea, es como el aceite del agua, ¿no? No tiene en sí a lo falso, o sea, no cualquier, digamos, disparate o idea errada, como que por ello se va a relativizar todo y el pensamiento se va a detener en ello, ¿no? Se puede detener en esta génesis como problemática, pero no como lo verdadero mismo, ¿no? Y más bien cabría decir que lo verdadero señala lo falso, ¿no? Y no a la inversa. O sea, se puede saber lo que no se sabe cuando ya se tiene ciertos conocimientos, ¿no? Así se puede limitar, ¿no? Pero no es a la inversa que el error señale lo verdadero o sin más contenga lo verdadero, ¿no? Eso es lo que mencionaría. Gracias, André. Netzaí, ¿qué agregarías? Hola, buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Buenas tardes. Igual, lo que acaba de decir mi compañero me pareció interesante, que hay una parte en el prólogo, en la que Hegel
dice algo así que no puede afirmarse que lo falso sea una parte integrante de lo verdadero, ¿no? Pero sí una parte de este proceso, ¿no? Es más que nada en el sentido en cómo el pensamiento busca incesantemente al objeto y cuando lo logra no lo logra definitivamente, ¿no? Y no porque exista una desigualdad total entre el pensamiento y el objeto pensado, sino que esto sucede dentro del pensamiento, ¿no? En el interior de este, porque ve a la cosa alcanzada, cuando ve a la cosa alcanzada e igualada, también ve su límite, ¿no? Pues por lo tanto, nace un nuevo impulso de superar esa desigualdad percibida, ¿no? Eh, en este único movimiento yo creo que la igualdad refleja el proceso en donde se genera a la vez la definición o la identidad del concepto y su límite. Usted ponía un ejemplo en la clase anterior del concepto de libertad, ¿no? O sea, todos estamos buscando el desarrollo de la libertad y cuando logramos coincidir este concepto, se logra temporalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta idea de libertad a la vez, digamos, a la vez que hemos llegado a este concepto de libertad, tiene un cierto límite, ¿no? Entonces se busca un grado superior de esta, ¿no? Así es. Podría llamarse, ¿cómo, perdón? Así es, tienes razón. Entonces podría llamarse el movimiento interior de la verdad, ¿no? O sea, no es de que haya una desigualdad entre pensamiento y objeto, ¿no? Sino que esto aparece dentro del pensamiento, ¿no? Entonces, este desarrollo, esta superación y esta desigualdad percibida es incesante, ¿no? De hecho, esto sería el infinito para Hegel, lo que entendí, ¿no? Que dentro de la unidad del proceso la igualdad que se logra es temporal porque marca un límite y ese límite para la conciencia es un límite a superar. Cada vez que hay limitaciones que rebasar hay movimiento, ¿no? Eh, y también mencionó algo así que no es, de que no es el despliegue de una cosa a otra, sino que es el autodespliegue de la cosa de sí misma imparablemente, ¿no? Y también mencionó de la filosofía especulativa, ¿no? O de cómo se podría entender la dialéctica ya con estos, digamos, estos ejemplos, por ejemplo, de la libertad. Digamos, la dialéctica podría expresarse como este movimiento, este momento negativo, ¿no? Eh, que logra reconciliarse consigo misma, ¿no? Es decir, este sería el movimiento de la dialéctica, ¿no? Mencionaba que desde el primer momento de la fenomenología se hace dialéctica, cuando la conciencia sensible se da cuenta que los objetos exteriores no son totalmente ajenos a ella, ¿no? Sino que son su propia obra, pues está efectivamente encontrándose con su otro y superándolo, ¿no? Introduciendo dentro de sí a su otro. Y la dialéctica, pues, podría entenderse como el movimiento por el cual lo negativo desaparece como negativo para convertirse en positivo, ¿no? Es decir, esto se podría entender como una superación o reconciliación, ¿no? Cada vez que la conciencia da un paso en la experiencia, en este arriesgarse en el otro se está haciendo dialéctica, ¿no? Entonces creo que esto sí me quedó ya un poco más claro, ¿no? Eh, y de hecho Hegel establece la dialéctica conceptualmente para mostrar cómo es el pensar en movimiento, ¿no? Cómo pensar el acto de la experiencia, ¿no? No es que se pueda enseñar dialéctica, pero podemos enseñar cómo es el movimiento de la dialéctica, ¿no? Y bueno, ayer estaba leyendo unas partes de un libro es un autor que se llama Kojev, no sé si estaba en la bibliografía, pero No dice está en que la la dialéctica, bibliografía, pero es importante. de que no es un elemento lógico, ¿no? Sino puede superar el elemento lógico y es ontológico. De hecho, no es de que la dialéctica se puede enseñar lógicamente, ¿no? Sino que es un funcionamiento ontológico. Y por eso Hegel, aquí ya retomando la clase, dice que, o usted nos dijo que vivir dialécticamente significa vivir en transformación y en movimiento incesante, ¿no? Eso podría entenderse como dialéctica, ¿no? Y y bueno, pues también, bueno, ya de lo que se habló, ya no sé si podría retomar otras cosas, ¿no? De la autodiferenciación de la sustancia, ¿no? De que Hegel, bueno, hay filosofías que piensan que lo falso sería lo otro, ¿no? Lo negativo de la sustancia.
En cambio, la sustancia es ella misma lo negativo, ¿no? La sustancia contiene la autodiferenciación, como ya lo había mencionado nuestra compañera, y cuando logra una reconciliación en sí misma, se vuelve a autodiferenciar, ¿no? Hablamos a través del movimiento incesantemente, ¿no? Y ya por último se habló de la relación que tiene Hegel con las matemáticas, ¿no? Y había dos puntos que quería que quedaran claros, ¿no? Que Hegel no compagina muy bien con las matemáticas, porque en el sentido de que las matemáticas solamente son una reflexión externa al objeto, y por lo tanto la filosofía no puede adoptar a las matemáticas como un método de pensamiento, y que la filosofía no tiene que tomar prestado el método de otras disciplinas, ¿no? Es decir, también el método matemático en este caso, porque ningún conocimiento se da tomando prestado los instrumentos del otro, ¿no? Es decir, porque la filosofía tiene su propio instrumento, nos decía que es el método del despliegue del pensamiento en su autocomprensión, ¿no? Es decir, cada ciencia, cada experiencia despliega su propio procedimiento, su propio orden conceptual, y la filosofía no puede pretender tomar otra disciplina o otro procedimiento ajeno que le garantizaría la verdad, ¿no? Entonces yo creo que eso podría aportar, profesor. Muy bien, a ver, permítanme una pequeña reflexión. No les he preguntado a todos, algunos de ustedes ya les conozco, pero lo que he escuchado de los que me han respondido hoy me da mucho gusto. Encuentro que se ha realmente generado un cierto grado de conocimiento, cierto grado, porque por supuesto es la primera lectura de Hegel, pero las respuestas que me han dado hoy los participantes y las que sé, porque ya conozco a algunos de ustedes, las que sé que otros pueden dar, me hace pensar que el curso ha logrado presentar una visión sistemática, una visión clara de Hegel. Eso para mí tiene el mayor valor. Afortunadamente, en relativamente poco tiempo han podido, por lo menos, colocarse en el umbral de la filosofía hegeliana, lo que ya es un logro considerable en este momento. Bueno, quería decirlo porque me alivia ver que hemos logrado un progreso espiritual en ustedes, que es lo que realmente cuenta en estos cursos. A ver, Alfonso, ¿quiere participar? Sí, doctor. A mí me surge una duda respecto a esto que se venía mencionando, sobre todo al final de la última clase, de cómo veía Hegel a las matemáticas como algo externo de la filosofía. Entonces, digo, obviamente ya sé que está un poco fuera del tema, pero sin embargo creo que tiene que ver. Entonces, ¿cómo es que él reflexiona, por ejemplo, a gente como Pitágoras, ¿no? Que plantea pues todo lo del teorema y que tiene que ver con muchos términos matemáticos y etcétera, etcétera, si lo está viendo como algo externo que no tiene que ver con filosofía y sin embargo, pues la filosofía pitagórica es filosofía. Bueno, Hegel advierte que Pitágoras, justamente dentro de la concepción que tiene Hegel de la historia de la filosofía, representa justamente el esfuerzo, no por las matemáticas, uno no podría decir que Pitágoras hace matemáticas, ¿no? Simplemente en la categoría de número, la categoría de armonía, que son las características del pensamiento pitagórico, son para Hegel, sin duda, una de las experiencias del pensamiento, de las más iniciales, por supuesto, pero una experiencia del pensar filosófico. Es decir, Hegel no concibe a Pitágoras haciendo matemáticas. Hegel concibe a Pitágoras reflexionando sobre la dimensión del número y de la armonía, que sí son problemas filosóficos. Hegel no quiere decir que las matemáticas no son un problema filosófico, sí lo son. Y de hecho, en la lógica, él intenta dar una reflexión filosófica sobre el número, la magnitud, la cantidad, porque él estima que esos son conceptos del pensamiento y por tanto objetos de la filosofía.
Lo que no podemos hacer es pensar que esa parte del pensamiento que es las matemáticas se autonomice, se separe y se presente no solamente como rival, sino como profesor, enseñanza para la filosofía. Hegel ve a Pitágoras como lo que es, como un momento inicial de la filosofía basado en los conceptos de número, de armonía, porque los conceptos de Pitágoras no son matemáticos en el sentido fuerte del término, ¿no? Sin duda descansan en el número, pero son reflexiones de una naturaleza distinta. Hegel diría, pues, es que esa reflexión sobre el número, la armonía, incluso sobre las matemáticas, es una reflexión filosófica, salvo que la filosofía, uno, ni puede absorber el método matemático porque no es necesario, y segundo, la filosofía tampoco tiene que decirle a las matemáticas cómo actuar, porque ellas saben por su cuenta qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces vea Pitágoras, si tú revisas la historia de la filosofía, lo coloca como un momento muy inicial del pensamiento filosófico que busca a través del número y la magnitud cuestiones como la armonía, en fin, esa es la concepción que hace Hegel de Pitágoras. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo antes de empezar la clase? ¿Nadie lo desea? ¿Nadie quiere mostrar su habilidad hegeliana en este momento? Profesor, yo tengo una pequeña duda, si A se ver, Johan. puede Sí, por decir con supuesto. esto de la dialéctica. Por ejemplo, he llegado a ver que luego usted da también conferencias sobre el psicoanálisis de Freud. Y con esto de la dialéctica que vemos el proceso de transformación de una persona, por ejemplo, en el caso de la psicología, del psicoanálisis, que vemos al sujeto analizándolo, ¿cómo estas otras materias lo retoman tanto a Hegel? Eh, hay efectivamente algunas escuelas de filosofía perdón, de psicoanálisis que han visto en Hegel, en general todas, pero hay una en particular, estoy pensando en Lacan, en la escuela freudiana de París, que, que, que pensó que si nosotros queremos comprender el psicoanálisis, es decir, la relación entre la conciencia y esa otra escena que es el inconsciente, si queremos comprender lo que Freud llama la tópica del inconsciente, esta relación entre lo real, lo imaginario y lo simbólico, pues la mejor manera de pensarlo es, dice esta corriente, pensarlo a través de las categorías hegelianas, es decir, de la manera en que el enfrentamiento de la conciencia con su otro que es ella misma, con la elaboración del sujeto, que es al mismo tiempo la relación de sí con el otro incesante, pues el modelo hegeliano, la dialéctica hegeliana, se puede adaptar perfectamente a ese movimiento de la conciencia. Yo personalmente creo que es muy fructífera esa relación. Yo pienso que efectivamente a través de la dialéctica se puede comprender, o por lo menos en parte se puede comprender, el vínculo entre lo que le interesa al psicoanálisis, ¿no? El vínculo entre yo, el ello, el superyo, la formación de la conciencia, que al mismo tiempo tiene una escena otra en ella misma, la formación de una conciencia que es constantemente escisión. Me parece que todos esos términos se pueden pensar fructíferamente desde Hegel. A eso se debe ese vínculo. No es que el psicoanálisis adopte a Hegel. Lo que dice es que el psicoanálisis que trata de describir la formación de la conciencia humana y la relación que tiene con los otros ámbitos de la experiencia simbólica, se puede pensar mejor a través de esa relación del uno con el otro, de la unidad y de la diferencia que Hegel formula en el plano lógico, ¿no? A eso se debe esa cercanía. A mí me parece una cercanía importante, pero también difícil de pensar. Yo no
Yo doy clase a veces de Hegel a los psicoanalistas para explicarles Hegel, porque hay muchas cosas del psicoanálisis con las que soy más bien escéptico, pero me parece que en todo caso esa relación es muy fructífera. Y por lo menos en el caso mío, cuando yo me formé en París, era una relación pues casi obligatoria. Uno no podía, en la época en que yo estudio, uno no podía estudiar a Marx o a Hegel sin estudiar a Lacan, por ejemplo, ¿no? El psicoanálisis. Pero era el momento en que la filosofía se interesaba en la formación de la conciencia del sujeto, y por eso esa relación. En fin, respondo así en general, porque no quisiera entrar en un tema más detalladamente. ¿Está bien, yo? Bueno, ¿algo más? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Que quiera otra vez mostrar su saber filosófico? ¿Mostrar sus avances hegelianos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a volver al texto entonces. Pasado el lapso de la relación entre la matemática y la filosofía, lo que Hegel nos había advertido es que la filosofía, según él, a diferencia de las matemáticas, sí toma al objeto en su esencia. Es decir, no es una reflexión externa al objeto, sino es una reflexión inmanente al objeto. Lo que la filosofía quiere es describir el movimiento por el cual, de manera inmanente, el objeto irrumpe en nuestra experiencia, surge en la experiencia humana, aparece como un objeto en la experiencia humana. En este sentido, aunque no he insistido mucho en él, Hegel es muy kantiano. Hegel dice literalmente que él sigue a Kant. Lo que los diferencia es que dice Hegel, yo llevo la revolución hasta el final, pero la pregunta que se hace Kant, ¿cómo emergen los objetos externos en nuestra experiencia? Es en principio la misma que Hegel. ¿Cómo surge en nuestra experiencia un objeto? La diferencia es que para Hegel eso supone una experiencia para el pensamiento y una reconstrucción de objeto, y no meramente el examen de las estructuras del entendimiento, como parece ser el caso en Kant. Hegel cree pues que lo que está haciendo es presentándonos la génesis conceptual por la cual los objetos entran en nuestra experiencia y nuestra experiencia se presenta en los objetos mismos. No se trata solo de la relación del objeto que penetra en el pensamiento, sino la relación de que el pensamiento penetra en el objeto, ¿no? Para Hegel, la filosofía no es una empresa contemplativa, es una empresa práctica. Y entonces tiene que mostrar cómo el pensamiento no es meramente algo que quede en mi cabeza, sino que pasa al mundo como acción. Se presenta y se hace acción en el mundo. Eso es muy importante, ¿eh? Hegel no cree que la filosofía deba ser un acto teórico ni contemplativo. La filosofía es un acto práctico. Ella debe mostrar que el pensamiento está inscrito en las cosas. Por supuesto, lo está a través de la acción humana. Por supuesto, lo está a través de la voluntad humana, pero está presente. En el mundo está nuestro pensamiento activo y presente. Está activo en toda nuestra producción práctica, pero también en nuestra producción teórica. Hegel cree pues que cuando él habla de saber absoluto o de unidad, no está hablando solamente de una reconciliación en el pensar, sino está hablando de una reconciliación en la práctica. Es decir, no solamente el objeto penetra en el pensar, sino que el pensar penetra en los objetos, los transforma, los hace suyos, se manifiesta en el mundo. El filósofo tiene que ser capaz de reconocer la acción del pensamiento en el mundo y no solamente la acción del pensamiento en sí misma, ¿sí? La relación ser-pensamiento no es solamente la relación de absorción del objeto externo, sino es la relación también de manifestación del pensamiento en lo más activo que tenemos, en lo más práctico que vivimos. ¿Sí queda claro? ¿Sí está claro eso? Pienso que sí, después de todo lo que hemos pasado, supongo que está más claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, paso al texto entonces. El conocimiento conceptual. La filosofía, dice Hegel, estoy en la página 31 al final. La filosofía, por el contrario, no considera la determinación no esencial. La no esencial, esa no la considera, sino en cuanto es esencial. Su elemento y su contenido no son lo abstracto o lo irreal,
sino lo real. Lo real, porque como sabemos para Hegel, lo real no es solamente el mundo objetivo exterior, sino es el mundo objetivo y su inteligibilidad. Eso es lo verdaderamente real, ¿no? Este aspecto que ya presenté previamente, me gustaría hacer énfasis en él. Para Hegel, la verdadera realidad no son las cosas pelonas, las cosas del mundo, las cosas mundanas. La conciencia común cree que eso es la realidad, igual que la mujer que les decía, bájate de la nube, ¿no? La conciencia común cree que la realidad son las cosas tangibles, sensibles, mundanas. Para Hegel y para la filosofía, la realidad tiene que ser las cosas mundanas hechas inteligibles, vueltas inteligibles, comprendidas, es decir, vueltas racionalmente comprendidas. Entonces vemos la realidad, como verdadera objetividad, no solamente en su exterioridad, sino en su exterioridad inteligible. Eso es lo verdaderamente real. ¿Qué es lo real? Lo que se pone a sí mismo y vive en sí. El ser ahí en su concepto, el ser ahí en su concepto, el ser ahí en su substancia. Eso es la realidad objetiva. El filósofo no puede conformarse con la idea de que la realidad son simplemente las cosas como están, las cosas pelonas, desnudas. No, no. Para el filósofo la verdadera realidad tiene que ser la realidad comprendida, inteligible, la cosa unida a su concepto. ¿Sí? Esa es la realidad para el filósofo, la verdadera realidad. Es el proceso que engendra, dice, y recorre sus momentos, y este movimiento en su conjunto constituye lo positivo y su verdad. Esa frase ya no debe causar ningún problema. La repito, es el proceso que engendra y recorre sus momentos, y este movimiento en su conjunto constituye lo positivo y su verdad. Pregunta para ustedes, ¿esa frase ya es clara? Si es claro, quiere decir que hemos avanzado en Hegel. ¿Esa frase es comprensible? Por favor, respondan. Sí, profesor, ya después de todo lo que hemos visto, me parece que queda lo suficientemente claro como para leerlo de corrido, por así decirlo. Así es, así Claro, es. por aquí. Muy bien. ¿Y para los demás? ¿Qué me dirían? Tómense un momento y respóndanme, por favor. ¿Nadie? Profesor, una consulta, disculpe, respecto respecto al pasaje. No sé si puedo intervenir. Sí, por supuesto, André. Genial. Bueno, justo en el pasaje se dice, ¿no? O sea, de que solo se va a solo se va a pensar en lo no esencial en cuanto es esencial. Cuando dice esto, se refiere a que ya estamos en un momento tal, porque luego está diciendo, ¿no? Lo positivo y su verdad, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿por qué ya no mencionar lo negativo? ¿Es porque lo negativo sería esta determinación no esencial y ya se le está considerando en su lado positivo, o sea, en cuanto es esencial? ¿A eso se refiere? Sí, por supuesto. Él está diciendo, ya logramos la reconciliación, ¿no? Ya logramos el proceso en su conjunto. Lo negativo nunca va a desaparecer. Cuando él habla de esencia, está diciendo, en el plano de la lógica, por ejemplo, cuando él habla de la esencia, está diciendo lo inteligible, lo reflexivo, lo que el pensamiento le añade al ser para alcanzar el concepto. ¿Sí? Entiendo, quedó más claro. Muchas gracias, profesor. Dice, por tanto, esta, su verdad, entraña también en la misma medida lo negativo en sí, lo que se llamaría lo falso, si lo que pudiera considerar, si se lo pudiera considerar como algo de lo que hay que abstraerse. Lo negativo está, por supuesto, ahí, siempre está ahí. Pero ese negativo, a ver, voy a insistir en este punto, quizás es importante, pero ese negativo no se queda en lo negativo. La diferencia de la filosofía de Hegel con otras filosofías es que para él lo negativo no es algo que se limite y quede fuera, sino es algo que siempre pertenece al proceso, que siempre da un resultado positivo. Si hubiera que definir la dialéctica de otra manera, diría, es la parte positiva de lo negativo. El hecho de que lo negativo en su acción produce algo positivo. Así es como empieza la enciclopedia, diciéndonos, para la filosofía especulativa, la mía, lo negativo siempre está ahí, pero no nos quedamos en lo negativo se quedan los nietzscheanos,
en lo negativo se quedan los escépticos, en lo negativo se quedan los kierkegaardianos. Nosotros hacemos que eso negativo se vuelva positivo porque lo negativo es productor de algo más que él mismo. Quedarse en la negatividad no es ser hegeliano, al contrario, es quedarse justamente en la limitación. Para Hegel, lo negativo siempre está en juego, pero siempre está en juego porque su negatividad produce algo positivo. No es nada más una negatividad excluyente, es una negatividad que produce en sí, que engendra en sí un momento superior. Y por eso lo falso no puede simplemente ponerse de lado, no es algo que podamos simplemente escribir. No se puede escribir, eso lo digo yo, la crítica, la razón amorosa, ¿no es cierto? Una crítica en la que yo lograría escribir un libro para impedir que ustedes caigan en la desilusión o el desamor. Eso no existe y no puede existir, dice Hegel, porque en la experiencia humana lo falso no es simplemente lo que hay que evitar de antemano, lo falso es lo que hay que pasar inevitablemente para alcanzar la verdad. ¿Sí? Paso un poco líneas abajo y dice, la manifestación. Estas dos frases son muy bonitas, pero son muy metafóricas. La manifestación es el nacer y el perecer, que por sí mismo no nace ni perece, sino que en sí es en sí y constituye la realidad y el movimiento de la vida en su verdad. La manifestación es el nacer y el perecer, que por sí mismo no nace ni perece. A veces a los alumnos les cuesta trabajo comprender esta parte, pero es muy sencilla en realidad. La manifestación es el nacer y el perecer, porque, dice Hegel, si uno quiere ver la dialéctica, no solamente pensarla, y no solamente decir es que la dialéctica es como la imaginación de Hegel, ¿no? Como algo que Hegel sacó de la chistera y que ahora nos quiere vender, ¿no? Dice Hegel, ¿quieren ver la dialéctica? Bueno, vean el momento en que algo nace. Cuando algo nace, cuando decimos que algo nace, es porque no era, porque nace. Y a partir de que nace, es. El nacer es el pasaje del no ser, puesto que la cosa no era, al ser, puesto que acaba de nacer. Entonces, cuando nosotros vemos que algo nace, dice Hegel, estamos viendo la dialéctica en vivo. Para los que creen que eso no existe, pues ahí lo tienen. Nacer, el momento de nacer, es la unidad del no ser y del ser. Es el pasaje de lo que no era a lo que es. Es la unidad del nacer como unidad del no ser, de lo que no era previamente y de lo que a partir de que nace es. Cuando decimos nace, estamos haciendo dialéctica, porque en el concepto de nacer están unidos el no ser que se acaba de abandonar y el ser que se empieza a hacer. La dialéctica está ahí porque el nacer es justamente un momento dialéctico, es abandonar lo que no era, porque el ser no era antes de nacer y ahora es una vez que nace. No cambia nada el que los religiosos quieran echar para atrás el problema. El problema es siempre el mismo. El problema es siempre el pasaje de algo que no era a lo que es. Eso es el nacer. Pero el perecer es justo lo contrario. Lo que perece, lo que muere, también es dialéctica, porque lo que muere antes era y después de la muerte ya no es. La muerte o el perecer es exactamente como el nacer, la dialéctica en vivo, solamente que en sentido contrario. Si el nacer era el pasaje del no ser al ser, el perecer es el pasaje del ser al no ser. Lo que perece en el momento que muere es justamente ese momento dialéctico, dice Hegel, porque si algo muere es porque deja de ser. Ya no es. Era, pero ya no es. Pero es el momento en que se unifican, dice Hegel, el ser y el no ser. Eso es a lo largo de toda la vida, pero ahí lo tienen, dice Hegel, visible. Por eso dice aquí, la manifestación es el nacer y el perecer. Ahí estamos viendo la dialéctica, ¿sí? Pero el movimiento en su conjunto, la totalidad del movimiento, la substancia, ni pasa ni perece. La substancia es
tiene en sí la vida de la dialéctica. Pero esa vida de la dialéctica en la sustancia es su propio automovimiento. De manera que la sustancia no pasa ni perece, se autodiferencia, siempre está en movimiento, siempre está en cambio. No es estática, es constantemente en cambio, pero ese cambio es constante y por tanto, dice Hegel, ella no pasa siempre, porque ya está siempre pasando. Es un poco como en Heráclito. Todo está en movimiento, todo pasa y fluye, lo único que no pasa y fluye es el movimiento mismo, porque es la totalidad de lo que pasa en él. La manifestación es lo que nace y perece, pero es lo que en sí mismo, como sustancia, como totalidad, está siempre presente en el movimiento. Lo único que siempre está presente es el movimiento mismo. Lo único que no pasará es que todo está pasando. Lo único que no morirá es que el proceso mismo es su propio engendramiento y por tanto su permanencia. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? A ver, Andrés, ¿tú quieres participar otra vez? Sí, bueno, eran dos preguntas. Bueno, esta forma de conceptualizar la dialéctica me recordó mucho y ahí viene la pregunta, ¿no? A la relación Hegel-Aristóteles. ¿A quién, perdón? A la relación Hegel-Aristóteles. Ya. Justamente me parece que Aristóteles, al comienzo de la física, en el libro 1, define el cambio, ¿no? Como este juego entre la privación, la materia y la forma, ¿no? No sé si también por ahí como que, sobre todo en este caso de privación y forma, ¿no? No sé si por ahí podría haberse también una relación entre Hegel y Aristóteles, o cómo recepciona Hegel esta conceptualización del cambio en Aristóteles, ¿no? Del movimiento. No, a ver, curiosamente Aristóteles no es partidario de la dialéctica. Aristóteles no es el más grande defensor de la dialéctica. Eso es Platón para Hegel, ¿no? Aristóteles sí concibe a la dialéctica, pero le da a diferencia de Platón, le da un rol muy limitado, muy limitado. Sin embargo, a la hora de pensar, hace dialéctica, eso sí, pero no, digamos, no, Aristóteles no ve a la dialéctica como el mecanismo del conocimiento más potente, aunque le da un lugar, pero marginal. Así que no, yo no diría que Hegel toma de Aristóteles y de la física en particular nada de la dialéctica. ¿Sí quedó claro, André? ¿Me congelé yo? Sí, quedó claro, profesor. Sí, se está escribiendo, pero se me fue. ¿Ya acabaste, André? ¿O qué? Sí, dije que quedó claro. De acuerdo, pero es que no sé si había otra pregunta. Sí. La otra pregunta era la cuestión de la relación entre lo dialéctico y lo especulativo, ¿no? Porque Hegel habla de ambos, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Entiendo. A ver, déjame precisar, porque Hegel entiende, o más bien, en Hegel hay que diferenciar la dialéctica y lo dialéctico. La dialéctica para Hegel es, por una parte, uno de los momentos del pensamiento, en el sentido de que es el momento negativo de lo positivo, digamos. El Hegel va a decir que hay un momento dialéctico en el sentido de que a todo positivo se le presenta, se le aparece su otro como negativo. Y eso Hegel va a decir, esa es la dialéctica. Pero la dialéctica resuelta en lo positivo es el pensamiento especulativo para Hegel. Hegel distingue entre dialéctica y especulativo en el sentido de que para él la dialéctica es un poco como en el caso de Platón, el movimiento incesante de las categorías y los conceptos, ¿sí? Pero, como lo muestra Platón, a veces esa dialéctica no concluye en algo positivo, no concluye en algo efectivamente positivo. Y entonces Hegel dice que lo especulativo es justamente hacer que la dialéctica
concluya en algo positivo, concluye en algo conceptual. Y a eso es a lo que él llama especulativo. Su pensamiento es dialéctico porque ese es el procedimiento del pensar, pero especulativo porque no se queda, como es el caso, por ejemplo, de los diálogos de Platón, en un mero movimiento conceptual que no parece tener fin, sino que conduce a aporías. ¿Sí queda claro? Hay que distinguir entre la dialéctica y lo dialéctico. Pero estoy haciendo una separación que me va a llevar por otros lados. No me quiero meter mucho en eso ahorita. Si quieren, lo discutimos después, pero ahorita no, porque me llevaría a otras consideraciones. ¿Sí queda claro, Andrés? La dialéctica para Hegel es parte del movimiento global, pero en su caso, lo especulativo es justamente la dialéctica, que a diferencia de la dialéctica platónica, conduce a algo positivo, se resuelve positivamente. ¿Sí? Por eso va a reducir la dialéctica o va a colocar a la dialéctica formalmente como el segundo momento del pensar. El segundo momento del pensar. Alfonso, ¿tú querías decir algo? Sí, doctor, lo que pasa es que a mí me surgió una duda con este último ejemplo que ponía entre el nacer y el perecer, porque, digo, para empezar me parece una cuestión, corríjame si me equivoco, pero un poco más cercana a las filosofías orientales, esto del yin y el yang, ¿no? De que todo tiene que tener un contrario, ¿no? Un positivo y un negativo, ¿no? Pero donde me surge la duda es más bien ya directamente en Hegel, en esta cuestión, digamos, de la tríada dialéctica que siempre se ha planteado. A mí me parece más bien un tetractis, o dónde es que encaja la última parte de la tríada del en sí para sí, ¿no? Porque obviamente entiendo el en sí, el para sí, pero donde ya no me cuadra es en sí para sí, o sea, donde digamos que termina esta triada, ¿no? A ver, no estoy seguro. A ver, la primera parte, yo no sé si se parece a las filosofías orientales, de las cuales no sé nada, no quiero saber nada, y por eso no me meto en ese terreno. No, me parece un discurso muy resbaloso. Yo no soy de la idea de que se puede asimilar las filosofías orientales a Hegel así. Pero es porque no lo sé, porque además no quiero saberlo. A mí no me interesa meterme en las filosofías orientales. Hay otros que hagan ese esfuerzo. Pero es que el nacer y el perecer son justamente esa unidad del en sí y para sí, ¿no? Nacer y perecer son, como son la unidad de lo negativo y lo positivo, contienen a la vez el en sí y el para sí. Son de hecho esa unidad. No veo realmente la dificultad. Claro, cada cosa es a la vez, en potencia y en acto, en cada momento. Y por eso les decía, nacer y parecer son los momentos, digamos, espectaculares del proceso. Pero el proceso se cumple en cada momento. Por ejemplo, cuando te levantas en las mañanas, ¿quién ganó? ¿El ser o el no ser? El ser. El ser. Ganó el ser. El no ser no está, desapareció. No, ahí está, claro. Tú eres a la vez cada día, la unidad del no ser y del ser. Por eso es que morimos cada día, ¿no es cierto? Por eso estamos en movimiento. Ahora, en cada momento somos la unidad del ser y del no ser. A veces, muchas veces, muchos días, y les deseo que sean muchos días, gana el ser. Pero va a haber un día en que no va a ganar el ser, sino el no ser. Claro. Ahora, el no ser no se puede pensar simplemente como la nada. Es decir, una vez que mueres, no te vas a la nada. Una vez que mueres, formas parte del movimiento global de la humanidad. Entonces, pasas a ser parte del espíritu. Bueno, pasas a ser parte de la humanidad, ¿no? Que es lo que nos da fundamento, lo que nos da razón de ser. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, para el cristiano y para las religiones que creen
que con la vida se acaba todo esto y entonces empieza otra cosa, pues entonces dice Hegel, ven la muerte con desesperación porque pues ya te vas de aquí, ¿no? Pero si comprendes que formas parte de una totalidad mayor, pues entonces verás que la muerte es parte de la vida. No es graciosa, pero es parte de la vida, porque la vida tiene que continuar más allá de nosotros. Eso es lo que diría Hegel. ¿Sí queda más claro? Sí, gracias, doctor. ¿Algún comentario más? A veces les cuesta mucho trabajo este párrafo, por eso me detuve ahí. Todo nace y perece. Todo lo finito nace y perece. Lo único que no nace y perece es la sustancia, lo infinito. Porque el infinito no es otra cosa que el movimiento de la sustancia en sí misma, su propio despliegue. Es infinita justamente porque al autodiferenciarse como vidas finitas, las vidas finitas que nacen y perecen le pertenecen. En ese movimiento en el cual la vida, si se quiere hablar así de la sustancia, la vida continúa. La vida continúa a pesar de que las conciencias finitas nacen y perecen. La vida misma continúa. La vida es lo que está, lo permanente. ¿Sí? Las vidas finitas, los seres finitos que somos nosotros, pasaremos, pero lo que no pasará es la vida misma, es decir, el proceso que nos engendra y que luego, lamentablemente, estoy de acuerdo, nos hace desaparecer. ¿Sí queda claro? No es una visión reconfortante, como ustedes ven, ¿no? Se trata de incluir la vida y la muerte, el sí, el ser y el no ser, en el mismo proceso sustancial. ¿Sí queda claro? Lo digo porque esta parte suele crearles problemas, ¿eh? Me dicen, ¿cómo que algo permanece? Pues sí, lo que permanece es la vida, lo sustantivo, pero la vida contiene en sí misma la negatividad, la diferencia, la escisión. Todo cambia, dice Heráclito. Lo único que no cambia nunca es el movimiento mismo. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? Por favor, responda a esta pregunta porque, insisto, en otros cursos me he encontrado siempre este tropiezo. ¿Quedó claro para Andrés y para los demás? Ya quedó más claro, doctor. Sí, profesor, queda un poco más claro. Bueno, viene una frase que me gusta mucho y que en algunos casos ya hemos citado. Lo verdadero es de este modo, lo verdadero es de este modo. El delirio báquico en que ningún miembro escapa a la embriaguez y como cada miembro al disociarse se disuelve inmediatamente por ello mismo, este delirio es al mismo tiempo la quietud translúcida y simple. Estamos en un delirio báquico. Todo está en permanente movimiento. Y aquel que se quiera salir de este movimiento, lo único que logra es disolverse. Por eso, el movimiento mismo es aquello que permanece, la quietud, ese delirio es al mismo tiempo la quietud translúcida y simple. Yo les decía, esta es una fiesta en la que estamos metidos. La gracia de la filosofía hegeliana es justamente colocarse y decir, miren, todo está en movimiento y nosotros mismos como pensadores estamos en movimiento. Pero necesitamos una filosofía que nos haga justamente comprender ese movimiento infinito e incesante. Por eso la dialéctica, por eso la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel quiere describir ese movimiento en el que inevitablemente ya estamos, en el que cambiamos todos los días, en que la humanidad cambia todos los días, en que nuestras relaciones se modifican todos los días y sin embargo podemos pensar ese delirio bajo la forma dialéctica. La dialéctica es la filosofía acorde con una comprensión del movimiento como delirio báquico. Por eso necesitamos una filosofía del movimiento, por eso necesitamos la dialéctica. Y por eso, dice Hegel, todas las filosofías que fragmenten este movimiento,
que separen al ser del no ser, que separen una cosa de la otra, que digan que algo permanece y lo demás cambia. Esas filosofías ocultan el hecho de que estamos en esta fiesta infinita en la cual todos, incluidos nosotros, estamos metidos y ebrios. ¿Sí? A la conciencia común, esa ebriedad le resulta incomprensible. Ella quisiera un punto fijo, ella quisiera un punto en el que, separados del mundo, pudiéramos verlo en su despliegue. Así es como piensan muchas filosofías dogmáticas, ¿no? El filósofo se separa de las cosas, se separa del tumulto, se separa del conflicto, se separa del embate de las cosas y entonces presenta al mundo algo que debería ser estable, permanente, inmóvil, razonable. Dice Hegel, el problema es que ese que se sale en realidad se disuelve porque todos estamos metidos en un movimiento infinito. Por eso es que su filosofía considera el que es la correcta, porque ella describe justamente ese movimiento incesante en el que participamos como miembros y del cual no nos podemos evadir. Y sin embargo, podemos pensar racionalmente el cambio, podemos pensar racionalmente la transformación incesante. Eso es lo que quiere decir este párrafo. El delirio báquico en el que estamos metidos hace que cualquiera que quiera salirse se disuelva. Eso quiere decir que ninguno, y menos el filósofo, puede pretender tener un observatorio fuera del mundo desde el cual dictar su razón. La razón ya está en marcha, el problema es comprenderla. Y comprenderla quiere decir dotarnos de un mecanismo tal que permita pensar el movimiento infinito de las cosas. Por eso Hegel considera que su filosofía es la correcta. Y en cambio, considera que las filosofías que fragmentan la realidad, que ponen al ser por un lado, como Parménides, y al no ser por el otro, y lo declaran impensable, aquellos que dicen por el contrario, que todo es negativo y que no hay positivo, pues esas filosofías cuentan solamente una parte de la película. Cuentan la película fragmentada. Por eso no son verdaderas. Y sin embargo, no son del todo falsas. Algo dicen respecto al ser o al no ser. El problema es que como no unifican nunca al ser con el no ser, pues entonces fragmentan la realidad, la paralizan. Lo que la filosofía tiene que evitar es esa parálisis de las cosas, esa parálisis del pensamiento. A eso se refería cuando decía que hay que hacer los pensamientos y las cosas fluidas. Y lo que necesitamos es una filosofía de la fluidez, una filosofía del movimiento infinito. Esa es la dialéctica, esa es la filosofía especulativa. ¿Sí queda claro? Este punto es muy importante, como ustedes pueden ver, ¿no? ¿Queda claro? Comentarios. A ver, voy a agarrar involuntarios. Diego, ¿cómo la ves? Pues sí, hasta ahorita sí, sí me queda claro, no sé, se me viene a la, Explícamelo, por favor. pues de cierta manera pensar esta embriaguez del mundo donde todos, bueno, donde todos estamos en una fiesta, ¿no? Y dice que el filósofo tan siquiera tiene conciencia de que está en una fiesta, sin embargo permanece, ¿no? En ese movimiento dinámico que sigue sin cesar. Y ahora a cuestión de crítica, ¿no? De aquellas personas que piensan en una separación entre la realidad del mundo en sí como noúmeno y fenómeno, lo único que hacen pues no es estar dentro de este movimiento, sino que lo disuelven, ¿no? Lo fragmentan y ya no están dentro de este despliegue y siguen de manera parcial ese despliegue. Yair. Gracias, Diego. Yair. Buenas tardes. Buenas Me tardes. parece que El mismo punto. igual una característica de esto es ese carácter como totalizante de la filosofía. Es decir, cualquier, cualquier intento que presente como parcial el conocimiento, pues está justo separándose del quehacer filosófico. Entonces, me parece que pues esa característica de la filosofía de Hegel como descripción del movimiento incesante
pues es justo el núcleo duro de la filosofía. No podemos pretender hacer filosofía a través de visiones o descripciones parciales de la realidad, porque de eso ya hay otras disciplinas, de eso se encargan otras disciplinas. Entonces, yo diría solo eso. Sí, ya estoy. Perdón, profe. Pues sí me quedó bastante claro y me llamó muchísimo la atención lo que mencionaba de la dialéctica, del paso del ser al no ser y pues de la noción que tiene de la importancia que tiene como la negatividad para Hegel, que no es algo que permanece como estático como en otras filosofías. Bien, a ver, Diego, ¿tú quieres decir algo? Y luego Alfonso. Regresando tantito cuando veíamos esta parte de la dialéctica en el nacer y el parecer, yo tenía una duda con respecto a Epicuro. Si en el caso de Epicuro no hay dialéctica, es que por lo que yo entendí, y si no, pues corríjame, Epicuro lo piensa de cierta manera de una forma separada, ¿no? Por una parte, cuando estamos, pues está el ser, ¿no? Y cuando ya no estamos, se deja del ser. Entonces, de cierta manera, yo lo pensaría que en el caso de Epicuro, el fallecer o el nacer y la muerte no es en sí un proceso dialéctico. Sí, bueno, Hegel considera que el epicureísmo, y tiene razón, el epicureísmo se basó en el atomismo, ¿no es cierto? En realidad Epicuro lo que hace es tomar la filosofía de Demócrito y de Leucipo y traerla como explicación científica al mundo, ¿no es cierto? Y la filosofía atomística consiste fundamentalmente en describir algo, un átomo, un núcleo, que él mismo no sería cambiante y que en cambio explicaría con su movimiento, y en el caso de Epicuro, en su asociación, la creación de todas las cosas. Pero el atomismo parte de que hay una cosa que se llama ser, el átomo, que él mismo es indestructible, que él mismo es indivisible y que en su combinación, en su transformación, explicaría el mundo. En ese sentido, dice Hegel, la filosofía de Epicuro es justamente una de las filosofías, como tú dices, de la separación, porque si descansa en la idea de que el átomo es un ser inmodificable, es un ser que no tiene fragmentación ni separación, que siempre es como es, pues entonces estamos ante una filosofía de la diferencia. Epicuro no es tan bobo, ¿no? Y Epicuro, en realidad, lo que quiere decir es que si hay movimiento, pero ese movimiento no nos corresponde como individuos, sino como un movimiento atómico, ¿no? Epicuro dice que lo que hay es una lluvia infinita de átomos que produce toda la vida, un poco por accidente, pero que la lluvia misma no cesa, ¿no? Es decir, Epicuro sería un poco menos bobo, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de Hegel, su filosofía descansaría en el atomismo, es decir, en una comprensión del ser como algo, como un núcleo inmodificable, intransformable, indivisible, ¿no? ¿Quién más quería participar? Alfonso, ¿tú querías participar? No, doctor, lo que pasa es que como estaba tomando mis notas, olvidé Ok, bueno. bajarla. Bueno, creo que quedó bastante comprendido por lo que escuché con los demás. Bueno, ante el foro de este movimiento, no prevalecen las formas singulares del espíritu, no prevalecen las formas singulares ni los pensamientos determinados, no prevalecen. Un pensamiento determinado, una proposición, una tesis, un principio, una afirmación, pues no prevalece. Pero, dice Hegel, son tanto positivos y necesarios como momentos negativos y llamados a desaparecer. Es decir, todos esos puntos de vista parciales, fragmentarios, no prevalecen y sin embargo forman parte del proceso. De manera que sí, si el eleatismo, por ejemplo, declara que el ser es y el no ser no es, pues es un pensamiento determinado, es un pensamiento parcial. Solo cuenta la mitad de la película.
Eso no quiere decir que no importa, quiere decir solamente que cuenta la mitad de la película. Si hay una filosofía, por el contrario, que dice que lo que prevalece es el no ser, un poco como Nietzsche, nada es aprehensible, la vida misma no es aprehensible en ningún sentido, bueno, pues esa es parte de la película. Claro que solo cuenta la mitad de la película, pero la mitad de la película que cuenta no es falsa. Es decir, por eso dice Hegel que todos esos pensamientos determinados son a la vez positivos y negativos. Positivos porque son parte del movimiento, negativos porque solo son parte y sin embargo se pretenden como definitivos. Por eso la filosofía de Hegel, como decíamos en las primeras clases, es a la vez muy tolerante con las demás y también muy intolerante. A todos les dice, tienes razón, pero solo parte de la razón. Solo cuentas una parte de la historia. No careces de razón, pero no pretendas tener toda la razón, porque toda la razón solo la tiene el movimiento global. ¿Queda claro? Dentro del todo del movimiento aprendido como quietud, dentro del todo del movimiento aprendido como quietud, lo que en él se diferencia y se da un ser ahí particular, se presenta como algo que se recuerda y cuyo ser ahí es el saber de sí mismo, lo mismo que este es el ser allí inmediato. Dentro de este movimiento, cuando lo vemos desde el punto de vista de la totalidad, de la quietud, todo lo que es diferencia de ese movimiento, pero al mismo tiempo es recuerdo de su propia experiencia. Por eso, todas las experiencias humanas quedan en el espíritu, están en el espíritu. Ya no están activas muchas de ellas, pero no han quedado simplemente puestas de lado. Forman parte del proceso global. Forman parte del proceso global y sin embargo no son ni la totalidad ni la verdad pura y simple. ¿Sí queda claro? Aquí ya vemos a Hegel mucho más de cuerpo entero. Ya vemos a Hegel pensando el movimiento global de las cosas a través de la filosofía dialéctica, de la filosofía especulativa. Lo propiamente suyo es no la dialéctica, dice él, sino lo especulativo, es decir, la parte positiva de la dialéctica. Hegel reconoce a Platón el haber descubierto la dialéctica. Y según Hegel, Platón vio también el pensamiento especulativo. La verdad es que eso es una interpretación muy hegeliana, pero la mayoría de los especialistas no lo ve de esa manera. Y los diálogos de Platón suelen quedar como ejemplos de aporías, ¿no es cierto? Hegel no lo ve así. Hegel le tiene tanta estima a Platón que considera que Platón sí vio la especulación, pero desde luego esa es una lectura muy, muy propia de él, ¿no? Bueno, voy a avanzar pensando que vamos quedando claros, ¿sí? Tal vez podría considerarse necesario decir de antemano algo más acerca de los diversos aspectos del método de este movimiento, pero su concepto, el concepto de método, ya va implícito en lo que hemos dicho y su exposición corresponde a la lógica. Cito, el método no es, en efecto, sino la estructura del todo presentada en su esencialidad pura. El método no es otra cosa que la estructura del todo presentada en su esencialidad, o bien presentada conceptualmente. El método no es otra cosa que el despliegue del todo presentado conceptualmente. Ese es el método de Hegel. Por tanto, ese método no es separable de las cosas que están pensándose. El método no es otra cosa que la reconstitución de eso que se está pensando en su emergencia sistemática. Y por tanto, el método no se puede separar del procedimiento con el que se está pensando a la cosa. No hay métodos exportables. Eso es lo que nos decía en la ciencia, ¿no? No es posible que una ciencia extraiga de otra el método y lo coloque en sí misma. Vean ustedes la paliza que esto significa para ciertas filosofías de la ciencia, ¿no? Si no hay un método exportable de ninguna ciencia a otra, mucho menos hay un método general, mucho menos hay un método que sería aplicable a cualquier cosa y que la filosofía tendría por derecho que definir. Eso es la antítesis de Hegel. Esas concepciones de que puede haber una ruta metódica aplicable a no importa qué cosa, son justamente
la antítesis del pensamiento hegeliano, porque para él, como nos acaba de decir, el método no es otra cosa que el movimiento de la esencia, el movimiento conceptual, la estructura del todo presentada en su esencialidad, es decir, presentada de manera inteligible, racional, conceptual. ¿Sí? Hegel dice más abajo, si alguien piensa que esto que estoy diciendo tiene un tono jactancioso o revolucionario, tono del que yo sé, sin embargo, que estoy muy alejado, debe tenerse en cuenta que el aparato científico que nos suministra la matemática no es el adecuado, ¿no? Incluso él piensa que es un movimiento anticuado. Probablemente está pensando en las utilizaciones geométricas de Spinoza, ¿no? La filosofía no debe copiar a la matemática, no debe extraer de ninguna otra parte su método, porque ella tiene un método propio, justamente el método que permite pensar la génesis conceptual, la génesis esencial de todas las cosas que ingresan en nuestra experiencia, sin presuponerlas. Sin presuponer, uno, ni que ya sabe qué es la cosa, eso es lo que se trata de probar. Dos, que tampoco sabe lo que es el pensamiento, porque el pensamiento y la cosa despliegan su propia existencia en el proceso. Por eso se ha llegado a definir la filosofía de Hegel como una filosofía sin presuposiciones. Sin presuposiciones, ni del objeto, ni del pensamiento. ¿Sí? Por eso es que se opone a Kant. Porque pretender que ya sabemos lo que es el entendimiento, aún antes de que éste actúe, pues es pretender mucho que no puede ser. Y por eso se opone a los empirismos, porque pretender que ya sabemos qué es la cosa antes de haberla examinado, pues tampoco puede ser. La cosa y el pensamiento emergen simultáneamente en el proceso de su producción. Y ese es justamente el movimiento en el que estamos metidos. Por eso su oposición a estas filosofías. Dice en la página 33, ahora bien, no es difícil darse cuenta de que la manera de exponer un principio, aducir fundamentos en pro de él y refutar también por medio de fundamentos el principio contrario, no es la forma en que puede aparecer la verdad. Pretender que la verdad consiste en oponer a un principio otro principio, pues es negarse el derecho a comprender. ¿Por qué? Porque un principio es un punto de vista y otro principio es otro punto de vista. Y los dos puntos de vista aparecen uno al lado del otro. Una opinión se quiere hacer valer. El hombre es bueno por naturaleza. Otra opinión se quiere hacer valer. No, el hombre es malo por naturaleza. Y como estos dos son opuestos y se consideran cada uno por su cuenta como independiente, pues nunca van a alcanzar una verdadera comprensión de cómo es el hombre. Una opinión, dice Hegel, vale tanto como otra. De manera que si ustedes pretenden alcanzar la verdad con la guerra de opiniones, pues lo único que van a alcanzar es la confusión en la que con frecuencia estamos metidos, ¿no? Tal opina tal otro opina lo contrario, tal otro opina una tercera cosa. Y claro, todos estamos uno al lado del otro y no se sabe muy bien a quién elegir, o más bien toda elección es arbitraria, toda elección es contingente, ¿cierto? El que cree ser muy listo porque elige ser kantiano o ser muy listo porque elige ser platónico, pues en realidad lo que está mostrando es que entre todas las opciones eligió una y nada más. Hegel dice, lo mejor es pensar el proceso en su conjunto. Y eso no es, a ver, déjenme insistir en eso, eso no es ser hegeliano, ¿eh? Hegel no pretende que él tiene una razón separada de los demás. Él lo único que muestra es que la verdad es el despliegue de todas esas cosas. No hay un dogmatismo hegeliano, porque Hegel no tiene un punto de vista opuesto a otros puntos de vista. Él no tiene una tesis filosófica opuesta a otras tesis filosóficas. Él lo que afirma es que lo que quiere describir es cómo todas esas tesis filosóficas forman parte de un movimiento infinito. Y por eso no hay un dogmatismo hegeliano. Si por dogmatismo se entiende el haber elegido solemnemente jurar a la bandera de una filosofía u otra. ¿Sí se ve? Para Hegel los juramentos a la bandera pues son cosas de primaria.
pero no es una manera de vivir en el mundo. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Perdón que lo diga, pero es que eso toca directamente a su formación. ¿Cómo la ven? ¿Algún comentario? A ver, otra vez voy a tomar involuntarios, porque yo siento que lo que estoy diciendo es muy importante y no logro encontrar respuesta en ustedes. Me da la impresión de que, hoy, como se decía en la primaria cuando yo estaba ahí, hoy les comió la lengua el ratón, hoy. Así me decía mi maestra de primaria, ¿no? Que hoy te comió la lengua el ratón. Por tanto, agarro involuntarios. Julio, ¿cómo ves las cosas? Yo tenía una duda respecto a esto que usted mencionaba y también recuerdo que usted mencionó algo la clase pasada cuando decía que la verdad en cuanto al proceso en cuanto a lo falso como un proceso para llegar al conocimiento positivo, a eliminar la desigualdad entre la sustancia y quien conoce, era la razón la que conocía la verdad. Lo mencionaba de la manera en la que uno sabía que llegaba a la verdad porque la razón sabía que era la verdad. Pero me refiero, es esta verdad en cuanto cambiante, la verdad de su tiempo, ¿no? O de su época, del momento espiritual presente, o se refiere a la verdad en cuanto a la totalidad de la substancia como un movimiento permanente. A ver, es que yo no estoy seguro, Julio, de que tu expresión me quede muy clara, porque si la verdad es el proceso completo, pues la verdad es el proceso completo siempre en transformación, ¿no es cierto? Siempre en transformación. Es decir, con Hegel hay que renunciar a la idea de que la verdad es una, única e imperecedera. La verdad existe, pero existe como proceso de elaboración de sí misma, una vez y otra vez y otra vez. Por ejemplo, lo que sabemos hoy de la ciencia, ¿es llamado por la ciencia verdad? ¿Sí? ¿Tú crees que dentro de 30 años sabremos lo mismo? No, probablemente habrá cambiado una gran parte de nuestros conceptos, de nuestra manera de conceptualizar. ¿Habrá desaparecido la verdad? ¿Qué dirían? No, se ha modificado. ¿Quiere decir que nuestra verdad no es verdadera? No, quiere decir que nuestra verdad es verdadera porque esas son las armas conceptuales que tenemos hoy. Así manejamos el mundo, así nos manejamos a nosotros mismos. No es una verdad de pacotilla, ¿eh? Cuando nosotros decimos que conocemos la verdad de algo, por ejemplo, que conocemos la verdadera libertad, pues no estamos bromeando, estamos diciendo, esa es la libertad que ejercemos, que queremos, que comprendemos, que tratamos de escribir en nuestras vidas. ¿Será la última forma de libertad? No, seguramente dentro de unos siglos o dentro de unos pocos decenios, el concepto de libertad habrá cambiado. ¿Querrá decir que el nuestro es falso? No, quiere decir que es un momento del proceso que no termina y que sin embargo se reconstituye como verdadero. ¿Sí? Siempre, tú decías la razón, pues es que la razón no es otra cosa que lo que está en marcha en la producción de la verdad, ¿no? La razón no es otra cosa que justamente lo que comprende ese movimiento global. Cuando comprendemos ese movimiento global, pues estamos comprendiendo a la razón. ¿Sí queda un poco más claro, Julio? Sí, sí, ya me queda mucho más claro. Yo Es pensaba que, más bien que era que este conocimiento era más bien sobre como la substancia, como un movimiento permanente, pero que la verdad todavía del momento espiritual era una verdad que no era la verdad en cuanto tal, sino no, como no, la verdad de la justo, substancia. no, o sea, déjame volver un poco atrás para ser un poco más claro. Cuando Descartes abre la filosofía moderna con el yo, ese fue un momento muy importante de la verdad, ¿no? Dice Hegel, por ejemplo, y los comentaristas suelen decirlo,
empieza la filosofía moderna porque con Descartes, por primera vez el ser humano se coloca como el centro del conocimiento. Ya no es como en la filosofía anterior el centro del conocimiento Dios. La reflexión ya no está ahí, ahora está en el sujeto. La filosofía moderna empieza con Descartes porque es el primero que dice, si queremos comprender, veamos nuestra acción como seres pensantes. Ya no nos fijemos en la substancia o en el Dios trascendental, o no. Ahora coloquémonos en el yo, porque el yo que piensa es el que debe alcanzar la certeza y la verdad. Ese era un momento fundamental. Se reveló después que no era suficiente, pero eso no quita de ninguna manera la importancia de la filosofía cartesiana, ¿no? Sin la cual la filosofía moderna sería incomprensible. ¿Sí queda más claro, Julio? Sí, sí, profesor. Más bien como todo como un proceso, ¿no? De construcción hacia la verdad que ahora es, ¿no? En nuestro momento espiritual. Que ahora es y que va a seguir cambiando, ¿no? Aquí lo importante es que el delirio báquico no se va a detener con nosotros. Ahora, desde luego, este pensamiento de Hegel, pues tiene el problema, más bien, tiene la característica de que le quita a uno, por ejemplo, a la racionalidad moderna, le quita el narcisismo, ¿no? ¿Por qué nuestra racionalidad moderna sería la última forma de razón? Muchas filosofías descansan en que ahora sí ya alcanzamos la razón. Ya, ahora sí ya alcanzamos. Ahora nada más es construir al Estado racionalmente. Ya alcanzamos la razón y por tanto ya sabemos qué es la libertad, es irrebasable, esto que tenemos es tal como debe ser. Esas filosofías, dice Hegel, son verdaderas apropiaciones indebidas de la verdad. ¿Por qué paralizar la verdad con nuestra razón? A mí eso me gusta mucho porque le dice a la razón moderna, ¿y por qué tienes la arrogancia de pensar que ya llegamos al punto terminal? ¿Por qué tienes la arrogancia de pensar que el régimen burgués es el último régimen comprensible? ¿Ya? Había historia, pero ya no hay historia. Ya se acabó la historia porque ya llegamos a la verdad verdadera. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos tener la arrogancia de que en realidad nuestro mundo, con los principios que conocemos, son los últimos posibles? Eso no puede ser. La filosofía de Hegel le quita ese narcisismo a la filosofía contemporánea, que cree que como ya llegamos a los derechos humanos, como ya llegamos a una comprensión de la libertad, pues entonces ya es irrebasable. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Sí queda claro, Julio? A mí me parece ese el aspecto más importante, de decirle a la modernidad, pues mira, es muy importante tu participación en la historia humana, pero no eres la última palabra. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, ya mucho más claro. Alfonso, ¿tú querías decir algo? ¿O no has bajado la mano otra vez? No, sí. Es que ya noté, porque tu manita está siempre presente. No, es que, no, sí, justo a lo que iba es que, o bueno, lo que me llama la atención es que entonces para Hegel realmente no hay nunca una razón ni una verdad completas, porque a todo mundo le dice que no es una verdad completa, entonces digamos que para él nunca va a haber una verdad completa porque siempre va a haber algo que lo... Esa es la inversa, Alfonso. Esa es la inversa. Siempre hay una verdad completa, siempre transformándose. Pero entonces no caería él en el mismo narcisismo que está criticando, porque entonces él mismo dice, parecería que él mismo dice, no, pues es que mi filosofía es la que completa todo esto, y entonces como que... Pero Hegel no ha dicho que su filosofía es la que completa todo esto. Hegel lo único que ha dicho es que él comprende el movimiento global, pero no cierra la filosofía. Él dice simplemente, he comprendido el movimiento global. Es decir, a pesar de que lo he insistido, parece no haber quedado claro. Hegel no tiene un pensamiento propio, no tiene un dogmatismo propio. Hegel lo que dice es, el movimiento incesante seguirá. ¿Sí?
No me digan que mi filosofía completa las filosofías anteriores. Yo no cierro la historia. Yo no soy el último momento de la historia. Yo soy simplemente la autocomprensión de lo que todos han hecho consciente e inconscientemente, las dos. ¿Sí me explico? Claro que hay una verdad. La verdad es justamente ese movimiento global, pero eso no pertenece a Hegel, sino pertenece a todos, porque la siguiente generación nuestra aprenderá, aportará nuevas verdades que formarán parte de ese patrimonio común, ¿sí? Sin que Hegel haya cerrado la historia o se considere aquel que ahora sí ya terminó el proceso filosófico. No, simplemente llegó a la comprensión de que el movimiento global, esa es la verdad, que incluye a todos en su lugar, a todos en su momento, como verdades que han sido a la vez verdades y superadas, pero ese es el conocimiento. No veo por qué hay dificultad para comprender que el conocimiento llega a una verdad y sin embargo la supera. Sí, Pero sí. sin embargo, hasta, Galileo tuvo bueno, cuando razón, menos, Galileo tuvo razón y fue verdadero o no. ujú, ujú. Bueno, y entonces nos quedamos en Galileo y ya. No, por supuesto que no. Y sin embargo sigue siendo verdad que el movimiento de que describe Galileo es verdadero. Y sin embargo no es la verdad acabada. Lo único que sí podríamos decir que, entre comillas, sí finalizó con Hegel es como este proceso sistematizador, ¿no? Porque, vaya, en las filosofías contemporáneas, llámese Marx, etcétera, 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 pues realmente creo, cuando menos desde mi perspectiva, corríjanme si me equivoco, porque, insisto, no soy filósofo, pero la mayoría como que se ha enfocado en un solo tema específico y ya no ha habido como este sistematizador de todo lo anterior como si lo era Hegel, ¿no? Bueno, pero es un problema distinto. Con Hegel terminó la filosofía como sistema global, eso es cierto. Eso es verdad. Pero eso, ¿en qué cambia las cosas? No veo en qué las cambia. A ver, En el sentido de que, déjame terminar, déjame tratar de terminar. ¿Por qué con Hegel se llega a este punto de autocomprensión? Porque dice Hegel que ya hemos llegado, en este momento de la historia, a la comprensión de nuestro propio movimiento. Acuérdate que Hegel dice, siempre hemos sido libres, pero no siempre lo hemos sabido. Con la modernidad llegó la conciencia de nuestra absoluta libertad, es decir, del hecho de que ya no dependemos de nada extraño, sino que todo lo que existe es el propio movimiento de nuestra acción. A esa conciencia llegamos en la modernidad. Y esa conciencia es justamente la que Hegel reivindica. No es que no haya habido verdades o que no haya habido libertad antes, claro que las ha habido, pero ahora hemos llegado a la libertad como completa conciencia de sí. Eso es lo que permite decir, comprendemos ahora el movimiento global que nos ha traído a ser como somos. Esto no quiere decir que ni se cierra la historia, ni que ya llegamos al final, no, quiere decir simplemente que hemos adquirido completa conciencia de sí y la filosofía ha adquirido completa conciencia del movimiento que le ha permitido autocomprenderse. Hasta ahí. ¿Sí? Eso no quiere decir que se ha cerrado la historia, ni decir ahora sí es la verdad verdadera mientras todos los momentos anteriores no eran verdaderos. No, estoy diciendo todos los momentos anteriores fueron verdaderos, pero ahora llegamos a la autocomprensión de ese movimiento que nos involucra a todos. Nada más. ¿Sí? Que se acabó el pensamiento sistemático con Hegel. Es verdad, la filosofía ya no construye edificios sistemáticos, pero ese es, me parece, ese es un problema relativamente distinto a lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Hemos llegado simplemente a la autocomprensión, a la libertad completa. Ahora nos falta hacerla mundo efectivo. ¿Sí? Eric, ¿tú quieres decir algo? Sí, perdón, doctor. Me llamó muchísimo la atención esto que usted dijo de que Hegel no tiene una filosofía propia.
Me parece una afirmación preciosa, pero me gustaría que se detuviera más a propósito de este respecto. Sí, si Hegel nos ha dicho que todas las filosofías hasta hoy en la historia de la filosofía son puntos de vista necesarios pero limitados, ¿cómo podríamos adscribirle a él otro punto de vista? ¿Sería razonable? Si lo que nos ha dicho es que justamente el problema de las filosofías ha sido siempre que adoptan una perspectiva de la película, una parte de la película, pero pretenden hacerla pasar por totalidad, ¿cómo podíamos alguien que hace esa afirmación colocarlo en la misma serie? Me parece que no sería posible. Me parece que no sería posible decir el punto de vista de Hegel es además sumable al punto de vista de Kant, al punto de vista de Descartes, al punto de vista de Spinoza. No, él lo que dice es justamente, yo no tengo un punto de vista propio, mío, único, que quiera hacer pasar por verdadero. Eso es lo que hacen los demás. Yo lo que digo es, la filosofía despliega su verdad en todos esos momentos, no solamente en los momentos pasados, sino también en los futuros. ¿Por qué? Fíjate, con mucha frecuencia dicen que su historia de la filosofía de historia, Hegel cierra la humanidad, así como ya llegamos al final, cerremos la humanidad, ya conmigo se acabó la historia. ¿Tú crees que alguien que piensa como lo hemos venido haciendo puede admitir ese punto de vista? Alguien que nos ha dicho que todo es movimiento incesante y que estamos en un delirio abático que nunca va a cesar, ¿se podría pretender él cerrar la historia? A mí me parece totalmente antagónicos esos dos pensamientos. Hegel cree que lo que él ha descrito es el movimiento del espíritu. Y eso no se llama Hegel, eso se llama espíritu, eso se llama substancia. Hegel quisiera, como Spinoza, ver las cosas desde el punto de vista de la totalidad, desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué Hegel, si afirma eso, se colocaría narcisistamente como un filósofo más en esa serie? Hegel te diría probablemente, mire, no haga caso de que yo hable, hágale caso al espíritu, hágale caso a la sustancia. Claro que yo la tengo que decir, pero no son mis palabras, es el movimiento, si quieres hablar como Spinoza, de Dios, es el movimiento de la totalidad, es el movimiento que habla de algo que no es personal. En ese sentido me parece que se puede decir, Hegel no tiene un punto de vista porque Hegel no tiene el pensamiento narcisista de que él enuncia una verdad, cuando en realidad lo que está diciendo es, vean cómo la verdad es la vida de la sustancia. ¿Sí? Por eso también se dice, doctor, que... Queda un poco más claro. Espera, Alfonso. ¿Queda un poco más claro, Eric? No, de acuerdo, doctor. Muchas gracias. ¿Sí queda más claro? Sí, doctor. No, creo que no sé si mi micrófono sirva. Sí, sí sirve. Mira, Okay, sí. Mira, para Hegel la filosofía no es como una cola en el supermercado, ¿no? Que uno sigue al otro y el otro sigue al otro y el otro sigue al uno y hay que elegir solemnemente ser uno o el otro. Para Hegel no. Para Hegel la filosofía consiste en comprender el movimiento global. Es, tal vez no lo he dicho con la fuerza necesaria, es descentrarse de la conciencia individual. Descentrarse. Salir de la conciencia individual, narcisista, particular, para colocarse en otra perspectiva. Darle la voz a la sustancia, darle la voz al proceso infinito. Claro que un ser humano tiene que decirlo, por supuesto, y se llamó Hegel y murió en 1831, sí, pero lo que él quiere es darle la vida, darle la palabra al movimiento global. ¿Sí? Descentrar la conciencia, nos ha dicho quién sabe cuántas veces, pero aparentemente yo no lo he subrayado suficientemente. Descentrar la conciencia, exactamente igual que cuando ustedes van a hacer física o química, no meten su cuchara personal, sino que se meten a discutir en el horizonte conceptual en el que están. Eso,
es un poco sorprendente porque cuando uno practica una ciencia cualquiera, yo no soy científico especializado ni tal, pero estudié arquitectura, es decir, estudié cálculo, estudié lingüística. Cuando uno estudia lingüística, ya no importa tu punto de vista personal, importa los mecanismos del conocimiento de la ciencia. Ahí es donde discutes. Cuando discutes con otro lingüista, no es para decir, mira, yo creo que, sino yo pienso que, de acuerdo con lo que sabemos, así son las cosas. Claro que hay un punto de vista personal, pero lo que debate no son dos conciencias, sino dos teorías. Pues eso es lo que Hegel piensa de la filosofía. No se trata de que Sergio Pérez se pelee con otro profesor. No, 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 eso no es el caso. Se trata de no debatir persona contra persona o personalidad contra personalidad, sino debatir conceptualmente, es decir, debatir en un horizonte más allá de nuestro narcisismo, que es muy difícil para los filósofos. Sí, probablemente, pero eso es lo que nos pide, ¿no? ¿Sí se ve? Hegel no está en contra de nadie. Es ese descentramiento de la conciencia el que justamente narra la fenomenología del espíritu. ¿Estoy logrando ser un poco más claro? Muy claro, doctor, se lo agradezco. ¿Sí? Sí. Si no fuera pretencioso, pero yo diría, se trata de darle la palabra a la sustancia. Se trata de darle la palabra a la totalidad. Se trata de darle la palabra a Dios. Perdónenme la expresión porque yo sé que puede sonar muy equívoca, pero se trata de darle la palabra a Dios. Pero eso es lo que decía Spinoza. Solo se comprende desde el punto de vista de Dios, porque desde ahí ves el movimiento necesario, ves el movimiento global en el que todos estamos metidos. Cuando Spinoza dice hay que elevarse al punto de vista de Dios, pues normal se le lee como, bueno, pues este es un religioso y nada más. No, yo creo que no está diciendo eso, está diciendo hay que darle la palabra al movimiento global. Claro que tiene que ser un pensador personal el que lo hace. No, el pensamiento no es un sujeto, siempre piensa el hombre pensante, pero el hombre pensante lo que puede pensar es del infinito. Es esa tarea extraordinaria a la que invitan, me parece, tanto Spinoza como Hegel, y como yo diría como Marx, ¿sí? Marx tampoco pretende decir, mire, esto es lo que yo creo del régimen capitalista, ¿no? Él dice, este es el movimiento histórico al que responde el régimen capitalista. Nada más. ¿Sí? No se trata de ser marxista o no marxista, se trata de comprender el movimiento global de las sociedades contemporáneas. Y ahí, pues tienen que ser pensadores los que participan, pero los que debaten son conceptos. ¿Sí me explico? Cuando Hegel nos dijo al inicio de la filosofía de la fenomenología, no metas tu cuchara, está diciendo eso, ¿no? No metas tu cuchara personal en un debate en el que lo que se trata es de conceptos, de ideas, y ese es un régimen lógico que no tiene nada que ver con la personalidad individual, a la que hay que renunciar para poder discutir en ese plano. ¿Cómo la ven? René. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Yo solamente quería hacer desde hace un rato un comentario en torno al problema de la verdad, más o menos rescatando un poquito de lo que hemos visto anteriormente, y lo que he considerado es que la verdad existe, pero la razón tiene la tarea de alcanzar la verdad con el propósito de describir lo aparecido, el fenómeno. Ahora bien, lo que aparece está en constante devenir, pues el conocimiento para Hegel está en despliegue, con el propósito de que la conciencia o las conciencias logren su autocomprensión. Eso es lo que yo pudiese señalar, profesor, al respecto. Estoy de acuerdo en lo que has dicho, en todo lo que has dicho. En todo lo que has dicho. ¿Alguien más quiere contribuir? No puedo creer que los demás permanezcan
inmutables. Profesor, disculpe, ¿puedo participar? Sí, por supuesto. Bueno, era sobre lo que bueno, que en realidad ha sido el hilo argumental del resto. Es respecto a la relación de Hegel con la historia de la filosofía y también el desarrollo posterior, ¿no? Justo usted mencionaba que es por una, o sea, bueno, mencionó que pasó, pero me parece que no se hizo tanto hincapié en por qué razón pasa, ¿no? Después de Hegel, o sea, Hegel, digamos, es el último filósofo propiamente sistemático, o al menos pensando en la modernidad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso, no? O en todo caso, por ejemplo, pienso, ¿no? En la filosofía analítica no querían llevar a cabo, me parece, una tarea me parece que era el proyecto fundacionalista, ¿no? Bueno, que en realidad era algo mucho más específico, ¿no? Que era una suerte de constitución de las ciencias a través de la lógica, ¿no? Pero bueno, el punto es de que, o sea, no ha habido después de Hegel propiamente un pensar sistemático. ¿Y por qué? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, a ver, porque el problema de la filosofía es que no está actuando solamente como... La filosofía es la concentración del pensamiento, del tiempo del presente, dice Hegel en su momento. Pero la filosofía es justamente la comprensión del presente, y la comprensión del presente después de la aparición de estas comprensiones totalitarias, comprensivas en el sentido amplio del término, pues entonces ahora lo único que queda, lo único que quedó después de este movimiento global, de este movimiento sistemático, es justamente cómo impedir que ese movimiento sistemático, cómo impedir que esa comprensión de la libertad se haga realidad presente, ¿no? Más bien, cómo oponer a estos puntos de vista que divergen de él. Y los únicos puntos de vista que pueden diverger respecto a la totalidad, pues son justamente los movimientos particulares, ¿no? Por ejemplo, una vez que surge Marx, ¿por qué ya no surgen teorías globales de la sociedad? Pues porque justamente de lo que se trata ahora es de fragmentar eso. La filosofía también está en la lucha cotidiana. Y ante las filosofías como estas, que enseñan la completa sistematicidad, la completa totalidad, la completa inteligibilidad, pues hay otras filosofías que dicen, no, no estamos así, no hay esa totalidad, no hay esa perspectiva de conjunto, no hay esa libertad completa, y entonces estamos en filosofía en esa lucha permanente. No se trata únicamente de decir, pues es que después del sistema hegeliano ya no hay otro sistema. Es que no lo hay, porque justamente después de eso, o bien se acepta que estamos en un régimen de absoluta libertad y decidimos cambiar el mundo, o bien decides, no, Hegel no tiene razón por totalitario, por global, por lo que tú gustes y mandes, y entonces vamos a mostrar que contra esa perspectiva hay muchas perspectivas fragmentarias. Por eso es que esas filosofías ni desaparecen, ni logran convencer a todos, así estamos. Sí, la filosofía es su tiempo concentrado en pensamientos, pero la filosofía, justamente porque es su tiempo concentrado en pensamientos, también está sujeta a movimientos externos a ella. En particular, y creo que ahí Luis Althusser tenía razón, a dos cosas, a la política y a las ciencias. La filosofía siempre responde a una situación política y siempre responde a una posición del conocimiento. Si tú afirmas una filosofía como la de Hegel, de que ahora sí conocemos, ahora sí estamos en la libertad completa, bueno, pues lo único que te queda es transformar el mundo, es decir, hacer realidad esa libertad. Pero como hay otras perspectivas que pretenden que no es esa la libertad verdadera, porque es totalitaria, porque conduce a no sé qué, pues entonces lo que vamos a ver es una fragmentación de puntos de vista frente a esa totalidad. Lo que quiero decir es, efectivamente, la filosofía, con Hegel y después de Hegel, no ha cesado de responder a su mundo. No ha cesado de responder a su mundo. Solamente que en el mundo hay un debate real sobre puntos de vista de la libertad, de la política, de la acción humana,
pues que entran en contradicción unos con otros. Y ahí Hegel tiene razón, vamos a seguir en ese combate permanentemente. ¿Sí queda más claro? La filosofía de Hegel, como luego va a suceder con Marx, hizo ver o trató de hacer ver a la humanidad que somos enteramente libres, que las condiciones de nuestra existencia están en nuestras manos. Pero también, y sobre todo Marx, trató de hacernos ver por qué no vemos las cosas así. ¿Cuáles son las dificultades para lograr esa transformación? Ahora, justamente contra esa perspectiva van a erigirse muchas otras perspectivas que dicen lo contrario. Ya vimos la verdadera libertad, o eso que nos dicen es imposible, o hay objetos metafísicos que no son así. Entonces, Hegel, yo creo, con Marx, son en cierto modo la completa autoconciencia de nuestro tiempo. Pero esa completa autoconciencia que lleva a la transformación, que lleva al cambio, pues está contrapuesta a muchas otras filosofías que no quieren ver las cosas así, que tienen otras perspectivas políticas y sociales y hasta científicas. ¿Sí se ve? Ahí el problema es más bien, una vez que hemos llegado a esta concepción de la libertad, ¿por qué resulta tan difícil que los seres humanos la vean? Pues justamente porque estamos en una lucha también política y social, también. ¿Sí me explico? La filosofía no ha cesado de estar en relación también con su exterior y responde a ese exterior, exactamente igual que Hegel trató de responder a su mundo. En eso estamos. La filosofía sigue siendo una lucha de ideas. Eso es lo que quiero decir. La filosofía sigue siendo una lucha por ciertas perspectivas de comprensión de las cosas. Y esas perspectivas de comprensión de las cosas están vinculadas justamente a nuestra situación política y social. ¿Sí queda claro? Sí, de hecho que sí. O sea, de hecho, bueno, me recordó un tanto al inicio de la biografía, me parece que es Jack Dont, sobre Hegel, en el que menciona, ¿no? O sea, prácticamente barre con este prejuicio que se tiene usualmente de Hegel, ¿no? Como, no sé, el filósofo de Prusia o no sé, prácticamente un totalitario, ¿no? Cuando en realidad me parece que cuando Hegel fallece, primero que fue en una circunstancia, o sea, ¿cómo decirlo? Su sepelio fue en circunstancias un tanto extrañas, ¿no? Y también pues que después de que fallece se quiere barrer con la dialéctica, ¿no? Y se llama Schelling Claro, y aparece, no sé, claro, Schopenhauer, los no kantianos y adiós dialéctica, ¿no? Y luego la recepción de claro. Hegel está altamente mediada, ¿no? Por estas críticas. A eso me refiero. A que una vez que llegas a un punto de vista, pues eso tiene implicaciones. A ver, ¿te acuerdas de eso que cuenta Jack Donne, ¿no? Es Jack Donne el que lo cuenta, que el día que muere Hegel, sale su sepelio hacia el cementerio, sale de la ciudad de Berlín, porque en Alemania siempre los entierros son fuera de la ciudad, sale el sepelio de Hegel, va un cortejo de estudiantes y profesores detrás de él, y en un cruce de caminos, se encuentra con el rey. Y dice Jack Donne, pues el sepelio de Hegel siguió su camino y el rey se detuvo. El rey se tuvo que detener. Y eso es la filosofía de Hegel. La filosofía que detuvo al rey. Le dijo, aquí va la razón. Pero claro, el problema es que una vez que llegas a esa concepción racional, pues te enfrentas a otros puntos de vista, ya no solamente filosóficos, sino políticos y sociales. Por eso llaman a Schelling después, ¿no? Para acabar con ese impulso de libertad que al Estado prusiano no le gustó. Y así, a eso me refiero, a eso me refiero.
que la filosofía no cesa de estar en esos puntos de vista, ¿no? Y entonces, pues reviven otros puntos de vista, reaparecen, y la filosofía también consiste justamente en comprender una cosa u otra. También las filosofías siguen siendo hoy una toma de posición personal y social. Eso es cierto. Alfonso. Y justo también así como André menciona a Jack Donne, pues el mismo Terry Pinkard también lo menciona, ¿no? Al inicio también de la biografía de Hegel que ya les compartí, ¿no? Cuando en el prólogo abre con este párrafo de que, sí, a Hegel, Hegel es o sea, tiene muchos herederos, ¿no? Y el heredero, digamos que, entre comillas, más importante, pues es Marx, ¿no? Porque fue el que retomó un poco su filosofía y la transformó para su tiempo, ¿no? Pero también es considerado el totalitario, el etcétera, 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 y él mismo dice después de ese párrafo, todo lo anterior de este párrafo, nada excepto la primera línea es cierto, ¿no? Porque ya todo el mundo le quería atribuir a Hegel cosas como lo que pasó en el nazismo, etcétera, etcétera, porque decían que su pensamiento justo era muy totalitario. Y justo lo que dice usted ahorita de que a nadie le gustaba lo que pensó Hegel, pues siguió sin gustarle aún más allá de 1831, ¿no? Porque cuando menos que yo sepa, uno de sus alumnos estrellas, que además de Gans, el otro era Bruno Bauer, pues a Bruno Bauer y a Marx los encarcelan justamente por andar pensando de esa forma, ¿no? Junto con todos los demás jóvenes hegelianos, ¿no? Bueno, en fin, son reflexiones de un orden distinto. ¿Les parece bien que bueno, no sé a quién está citando André? ¿Alguna pregunta adicional? Si no es así, les pido que mediten lo que leímos y lo que hemos comentado y nos veremos el jueves, ¿de acuerdo?